Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su nuevo podcast Personas. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Felipe Ambahué, soy médico interno de la Universidad Santiago de Cali. El día de hoy vengo con una persona muy especial, un invitado que todas las personas o estudiantes que han pasado por la Facultad de Medicina de la Universidad Santiago de Cali en la seccional Palmira, en algún momento quizá lo hayan tenido que ver y tener una clase con él. Y es una persona que le inspira a uno a hacer las cosas bien, que hace un hito en la trayectoria de la formación como médicos. Y él es el gran doctor queridísimo Pablo Moyano. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Luis Felipe, muchas gracias por esa presentación y espero que, como acabas de señalar, estas generaciones de médicos que han pasado por aquí tengan un grato recuerdo del tiempo que tuve la oportunidad de estar con ellos en clase o supervisando alguna consulta o de alguna manera colaborando en su formación médica. Sí, como le decía ahorita, antes de empezar a grabar, la idea de estos podcasts es como conocer un poco más de la persona más allá del docente, más allá del médico que uno conoce, conocer un poco más la esencia de la persona en sí. Y como lo dije comenzando, usted marca un hito o un punto de corte en la vida del profesional, ¿sí? De la formación como profesional de los médicos de esta seccional. Y es que, por ejemplo, en mi caso, le voy a decir en mi ejemplo, yo he tenido tres puntos de corte o tres hitos en mi formación. Uno comenzando la carrera, uno como en el medio y otro hace muy recientemente como médico interno. Y debo decir que ese primer hito comenzando mi carrera fue con usted, viendo una clase con usted, viendo la manera en cómo usted desarrollaba sus clases y cómo transmitía el conocimiento. Y además de eso, cómo trataba a las personas, hizo para mí cogerle cariño a la medicina, cogerle mucho cariño y decir, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, yo quiero ser como él en cierta parte o en cierto ámbito de mi vida o la forma como trato a las personas, como trato a mis pacientes y en la forma como quiero desarrollar la medicina. Pero entonces para englobar un poco y contextualizar a las demás personas que no han tenido como la oportunidad de verlo y conocerlo a usted, hablemos un poco de, ¿y quién mejor que usted que contarnos quién es Pablo Moyano? Bien, de todos modos quería agradecer este reconocimiento que estás haciendo porque a veces uno no logra recibir como la retroalimentación de parte de los estudiantes, ¿sí? A veces no alcanza uno a considerar suficientemente qué tanta influencia puede lograr uno en lo que va a ser el ejercicio profesional futuro. Entonces quería agradecer ese reconocimiento. Bueno, la pregunta es, ¿quién es Pablo Moyano? Bueno, Pablo Moyano es un caleño que vive en Palmira hace casi unos 20 años, casado con Sandra Patricia Vélez hace 21 años, con dos hijos, Natalia, que tiene 16 años, está terminando su bachillerato, y David Andrés, que está empezando su bachillerato. Vinculado con la universidad como docente, soy médico de la Universidad del Valle y especialista en medicina familiar de la Universidad del Valle, y vinculado con la universidad hace 17 años. O sea que llevo bastante tiempo y sí han sido pues todas unas cohortes de médicos que han pasado por aquí. Y ahora tratando de llevar un estilo de vida muy saludable con temas de alimentación, con temas de actividad Sí, 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 física. lo hizo por ahí en las redes sociales, que estaba juicioso con el ejercicio y con la Sí, comida. Sí. gracias a Dios todavía sin ninguna patología de esas crónicas, tratando precisamente de prevenirlas. Diría adicionalmente que soy un gran lector y cerraría diciendo en esta pequeña bio un cristiano practicante. Muy bien, perfecto, sí. Eh, Aquí ya hemos desarrollado varias cosas y dentro de ellas usted nos comenta que es médico familiar de la Universidad Santiago de Cali. Iremos desarrollando justamente desde esa biografía como en una serie de preguntas y viendo los ámbitos de su vida, pero nos dice que es médico familiar. Y yo creo que es un tema muy, muy difícil de tratar porque incluso para nosotros que ya somos internos o hemos sido estudiantes de medicina, en el transcurso de la carrera para nosotros es muy difícil entender que además el enfoque de nuestra universidad es medicina familiar. Uno decir, ¿qué es esa vaina? O sea, yo no entiendo muy bien o no entendía muy bien qué era un médico familiar, qué era la medicina familiar y a qué se enfocaba. Pero entonces tratemos de desarrollar un poquito de eso. ¿Qué es un Bien, médico familiar? ¿Qué lo distingue de un internista a un médico familiar que una vez se suele confundir esto? sí, mira que es una especialidad que no es nueva, pero no es muy conocida todavía y que
a diferencia de otras especialidades, no es tan fácil como de definir. Cuando uno va a hablar de pediatría o de geriatría, como que no necesita más definiciones, o hablar de ortopedia y cirugía, no. Pero la medicina familiar nace como una reacción al especialismo en que terminó la práctica médica. Desde 1910, a raíz de un informe sobre educación médica que se hizo en Estados Unidos y en el Canadá, que se llamó el informe Flexner, ese informe determinó cómo se iba a hacer la educación médica de allí en adelante, y de alguna manera todavía tenemos como esa gran influencia que vino desde los Estados Unidos en la formación médica. Pero cuando pasaron, digamos, los primeros 50 años de la implementación de esas reformas en la educación médica, se quiso como evaluar, bueno, qué tanto se había avanzado, y se reconocieron grandes avances. Los avances incluían, y ahí nos vamos a dar cuenta que la formación médica tuya, Luis Felipe, tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, en la división, en la primera parte de la carrera de ciencias básicas y luego ciencias clínicas. Eso se lo debemos a Abraham Flexner. El último año se llamaba el año del internado y había que irse a vivir al hospital. Las prácticas ambulatorias se consideraban como que ya no eran tan importantes lo comunitario, sino que había que regresar a las instituciones de alta complejidad para que se hiciera la formación médica. Las materias se agrupaban como por departamentos y de esa manera era que se iba a funcionar. Pues eso pues generó pues ese gran avance. Se tuvieron médicos mejor entrenados, mejor capacitados, pero cuando le preguntaron a la gente cómo se sentía, valoraron todo eso, pero reconocieron que el médico, ese médico que los veía en la niñez y los veía luego en la adolescencia y luego supervisaba los embarazos y posiblemente atendía los partos, y que se iban haciendo maduros, los seguía atendiendo, que era cercano a la familia, que un fin de semana podía estar con ellos, ese médico de familia se había perdido. Eso salió en algo que se llama la Comisión Hills, es de 1966, y señalaba pues que si bien todos esos avances eran muy importantes, no se podía perder ese médico cercano, ese médico integral, ese médico, digamos, como transversal a lo largo de la vida, que era como el acompañamiento del paciente y de su familia, que consideraba que era muy, muy importante la interacción y la relación con el paciente para el proceso terapéutico, y esa, de alguna manera, se recoge en la especialidad de la medicina familiar. Pero entonces, enfoquémoslo un poco al sistema de salud de nosotros en Colombia particularmente, y pues Latinoamérica en general, que son muy parecidos todos. Cuando uno envía a un paciente a una cita de control con un médico familiar, ¿como a qué patologías o a qué está enfocado el médico familiar o esa consulta con medicina familiar? De acuerdo. Bueno, la medicina familiar es la especialidad de las enfermedades crónicas no transmisibles en la atención primaria. Entonces ahí estoy diciendo como tres cosas. No es un servicio de urgencias para resolver el servicio de urgencias, aunque algunos médicos familiares están apoyando a los médicos generales que están en los servicios de urgencias para mejorar la precisión diagnóstica y los manejos. Entonces, es enfermedades crónicas. Se hace la distinción que son las enfermedades crónicas no transmisibles, porque ahorita hay enfermedades infecciosas que se convirtieron en crónicas, pero ese no es el grueso del trabajo, aunque algunos de esos pacientes, por ejemplo, de programas con HIV, son manejados por médicos familiares, pero ese no es el fuerte. ¿Listo? Entonces, enfermedades crónicas no transmisibles, pero en la atención primaria, y ahí es la gran distinción con los médicos internistas, que lo preguntabas también al comienzo, Luis Felipe. Entonces, no es una especialidad que esté rivalizando con la medicina familiar, con la medicina interna. La medicina interna va a ser no el del cuidado primario, no va a ser el primer contacto con el sistema de salud, sino que el paciente que es hipertenso, que es diabético, que está dislipidémico, que está en obesidad, que está en hiperuricemia, entonces va a tener la puerta de entrada por el médico familiar. ¿Listo? El médico familiar espera que tenga un mayor poder de resolución y de manejo, que logre llevar a ese paciente a las metas, que optimice su manejo farmacológico y las intervenciones no farmacológicas. Si algún paciente no logra las metas o se sale por su grado de complejidad la suma de esas patologías, iría a la siguiente instancia, que es la medicina interna. La medicina interna entonces ya no es del cuidado primario. Por eso los internistas se han dedicado a hacer o prácticas hospitalarias, o muchos de ellos han terminado siendo los que hacen la atención en las unidades de cuidado intensivo. Aunque también admito que algunos médicos familiares están en unidad de cuidado intensivo, esa no es la formación del médico familiar. El médico familiar está como la puerta de entrada al sistema, ¿ya? De hecho, en algunos sistemas europeos lo llaman así como el gatekeeper, es como el guardián de la puerta, es el que determina cuando entra el paciente cuál es el camino que debe tomar, o si desde esa misma puerta él le resuelve y le dice no debes ingresar
a congestionar más el sistema de salud. Así está organizado, digamos, para todo el mundo y aún en el papel, para el modelo colombiano todavía está. Solo que nos falta mucho llevarlo a la práctica, la implementación, pero esa es la dirección en la que va nuestro sistema de salud. Perfecto, listo. Como vemos en esa explicación que nos ha dado el doctor de un poquito de la historia de la medicina familiar, vemos que el doctor es un apasionado también por la historia en general, no solo de la medicina. Incluso durante las clases, él siempre inicia dando un breve repaso en la historia de cada patología, de cada medicamento. Recuerdo mucho la historia que nos contaba de la metformina, cómo se desarrolló la metformina y todo eso. Entonces vemos que el doctor es un gran apasionado por la historia. Doctor, ¿de dónde nace esa pasión y ese amor por la historia y la medicina? Esa es una muy buena pregunta. Pues, para sorpresa de Luis Felipe y para las personas que vean este podcast hacia el futuro, pues tendría que confesar que yo no pensaba estudiar medicina, ¿ya? Lo que siempre pensé que iba a estudiar era arqueología y quería ser un tipo de arqueólogo con una inclinación que era arqueología bíblica. O sea, ser arqueólogo y además de ser arqueólogo bíblico era una cosa imposible de estudiar aquí en Colombia. Entonces, dejé la historia la dejé, digamos, como el hobby, ¿ya? Pero la historia en general, la historia de Colombia, la historia universal. Estaba recordando esos libros con los que uno estudiaba la historia del bachillerato, que se llamaba El hombre y su huella. Y me gustaba hasta el título del libro. Para muchos estudiantes hoy en día la historia, los sociales en general, son como muy ladrillo, dicen, pues como muy pesado. Sí. Pero eso de estudiar el hombre y su huella, o sea, como considerar que las cosas no suceden como de repente, sino que hay como una historia detrás de eso. Entonces me llevó como a interesarme y ya estudiando medicina, pues estudiar de dónde viene esto. Por ejemplo, si uno tiene una referencia anatómica para diagnosticar una apendicitis que se llama McBurney, pues mirar quién fue el cirujano que dio origen a eso. Hace poco que salía de una clase alguien habló de las maniobras de Valsalva, entonces como mencionar que había un personaje que se llamó Antonio Valsalva, o cosas así eran pues muy importantes. Lo que señalaba respecto a los medicamentos, por ejemplo, bueno, antes de hablar de los medicamentos, si me van a tomar la presión arterial, ¿cómo llegó el ser humano a descubrir ese tema de la presión arterial? ¿Y cómo se inventaron el fonendo? ¿De dónde salió el fonendoscopio? Y luego, ¿de dónde salió el brazalete? Y luego, ¿dónde se estandarizaron los valores? O sea que como todo eso tiene su historia y eso hace muy interesante. Y descubrir cosas en la historia que hacen mucho más apasionante la medicina. Lo que estaba señalando, por ejemplo, la metformina. Vemos una cantidad de personas que sus intervenciones de salud lo hacen con hierbas. Y entonces hay mucha gente que no sabe. La metformina, que es el medicamento que más se utiliza en el mundo para la diabetes, salió de una planta. Se llama Gaelia officinalis. Entonces, descubrir eso ahora la hacen sintética, pero originalmente salió de una planta y seguramente era gente que sufría de diabetes, usaba la planta, se enfermaba menos y se complicaba menos. O más apasionante todavía, lo que mucha gente no sabe, ¿de dónde salió el captopril? ¿Sí? El captopril salió de una víbora, ¿sí? Brasilera, allí por ahí en la zona amazónica pues hay muchos accidentes ofídicos, entonces descubrieron que los pacientes que tenían la inyección pues de este veneno hacía que la presión se les bajaba y vamos a investigar qué tiene el veneno que baja la presión y finalmente hacen un gran desarrollo de eso y terminan aislando y luego sintetizando el captopril, que durante mucho tiempo fue el medicamento antihipertensivo más importante. Entonces, la historia es muy apasionante porque nos permite descubrir de dónde salieron las cosas que estamos utilizando diariamente y hacia el futuro pues va a ser mucho más lo que seguiremos aprendiendo al respecto. Sí, como vemos es muy bonito y gratificante hablar de usted de historia en general. Y recuerdo mucho, doctor, una historia que usted nos contaba del omeprazol y cómo se sentía usted de estudiar la medicina, de estudiar la historia de la medicina, a ser parte de la historia de la medicina. Entonces, sí. Nos contaba usted una historia del omeprazol de cuando recién lo estaban lanzando, cuando en Cali apenas estaban haciendo como los primeros abordajes. No sé, Luis Felipe, ¿hace cuántos años estuviste en esa clase y te acordás de ese pedazo de la historia? Pero normalmente, listo, uno lee una historia pasada, lo que sucedió antes de los desarrollos, pero hay otras cosas que te van alcanzando en la mitad del camino, entonces ya la historia uno no la lee, sino que uno la vive, como lo que estaba señalando con el omeprazol. Antes de que tuviéramos pues todo esto de las redes que funcionan ahora, cuando se hacía el lanzamiento de un medicamento, lo que se hacía era un evento
y en ese evento traían algunos expertos y el grueso, digamos, de la población médica iba a ese evento y decían, vea, va a llegar este medicamento. En el caso particular del omeprazol, que fue el primer inhibidor de bomba de protones que llegó al mercado, solamente teníamos antes de eso lo que se llamaba los inhibidores anti-H2. Y había cimetidina, famotidina, ranitidina. Los primeros fueron saliendo porque tenían muchos efectos adversos, producían ginecomastia, esto. Y finalmente, el único que fue quedando fue la ranitidina, que ya le están encontrando otros efectos adversos y está saliendo, digamos, como... como... El INVIMA lo sacó del mercado en Colombia. De acuerdo, entonces ahí lo van como desplazando y van llegando las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías que llegaron fue el inhibidor de bomba de protones. En ese momento, pues eso era lo máximo. Ahora hay medicamentos de ese mismo grupo mucho más potentes, como el esomeprazol o como el pantoprazol, pero en ese momento, pues eso era el boom. Y obviamente cuando llegaban esos medicamentos, además llegaban muy costosos. Entonces hacían esos grandes eventos para que eso se empezara a formular y digamos que la industria farmacéutica no perdiera esa gran inversión. Entonces ahora todo se hace como digamos vía internet y esos eventos no se hacen de esta manera. Era interesante también en ese tiempo que el lanzamiento de un nuevo medicamento, eso sucedía, un nuevo medicamento así con ese boom, 2, 3 veces por año. Ahora 2 o 3 nuevos medicamentos salen cada mes. Entonces es una cosa, digamos, como loca la diversidad de opciones terapéuticas y farmacológicas que tenemos, que por un lado va a ser de gran beneficio para los pacientes y por el otro lado va a ser de gran complejidad para el ejercicio médico, porque eso nos obliga a ser unos médicos completamente actualizados para saber actualmente cuál es la mejor opción de tratamiento que tenemos para los pacientes. Muy bien. Esa es la historia del omeprazol. Muy bien, doctor. Entonces, como vemos, usted es un apasionado en transmitir cosas, transmitir conocimiento sobre todo, transmitir información, cualquier cosa de información. ¿Y cómo llega usted, doctor, a ser docente universitario? ¿Cómo llega usted a la universidad? Esa historia es una historia bien bonita. Es una historia bien bonita porque fue algo que yo consideré desde que estaba estudiando medicina. Bueno, tengo que decir que finalmente el arqueólogo bíblico no salió y en el último año del bachillerato, ni siquiera en el último año, en los últimos meses del último año del bachillerato fue que decidí finalmente que iba a estudiar medicina. Pero desde que empecé a estudiar medicina, vuelvo y digo, eran tiempos en los que no teníamos el internet, no teníamos los celulares ni todo este tema de las redes. Entonces toda la información médica era en físico. Entonces yo empezaba a guardar información médica, carteles, publicaciones, propagandas, cosas de estas que me pudiera servir y pensaba yo en ese momento para elaborar diapositivas para cuando yo fuera a ser profesor. Ni siquiera pensaba que iba a hacer medicina familiar, ni siquiera pensé que iba, digamos, a estar en esta universidad desde hace 17 años, pero en mi formación médica iba como guardando, pensando que iba a llegar el momento para hacer eso. Yo, en continuidad sin interrupción, hice el pregrado y continué con el posgrado. Cuando terminé el posgrado, me casé y me fui a vivir al Quindío. Había pasado lo del terremoto del eje cafetero. O sea, me casé y al otro día ya estaba viviendo en el Quindío, en la Tebaida Quindío, para trabajar en el Hospital Pío X. Pero de alguna manera me desconecté de las universidades que estaban aquí cerca, donde me había formado, las otras universidades que iban abriendo sus programas de medicina, y estaba yo pues dedicado a trabajar en eso de la reconstrucción del eje cafetero, que ese fue el trabajo para el que fuimos ahí en el Hospital Pío X de la Tebaida. Los que conocen la Tebaida, muy lindo el lugar. Y los que no la conocen, los animo para que vayan y conozcan el Quindío en general o el eje cafetero en general. Y entonces, digamos que eso fueron no una luna de miel de 1 o 2 semanas, sino que fueron varios meses de luna de miel trabajando y viviendo entonces de recién casado allí en la Tebaida. Pero cuando ya llegó el momento de regresar, una médica familiar, la doctora Estela Ordinola, que ahora está de directora del programa de especialidad en medicina familiar en la Universidad Javeriana, me envió un correo electrónico donde me señalaba que algunos especialistas se requerían para el programa de medicina aquí en Palmira. El doctor Oscar Bolaños, que había sido el decano del programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, era el fundador del programa de medicina de la Universidad Santiago de Cali cuando él ya se había pensionado allá. Y el programa de medicina que había empezado aquí, por algunas dificultades que tuvieron en ese momento, lo habían llevado a Cali, pero luego llegó el momento de que el programa ya regresaba aquí, y regresaba y ya llegaban, digamos, como estudiantes grandes, y los estudiantes grandes que ya estaban en 6º semestre. Ese 6º semestre ya requería profesores de semiología, y los profesores de semiología
eran los médicos familiares. Se habían empezado a contratar médicos familiares para ser profesores de semiología. Entonces, con el doctor Fernando Rico, también un queridísimo médico familiar, fuimos los 2 primeros profesores de semiología en la Universidad Santiago de Cali, de aquí de Palmira, y creo que fuimos los 2 primeros médicos familiares vinculados con la universidad. Luego ya, estoy hablando en esta seccional Palmira, luego ya llegaron otros, estuvimos acá con el doctor y arrancamos y teníamos digamos como el programa de medicina que funcionaba en Cali, era como, la semiología era muy en equipo. Los profesores que estábamos empezando aquí, nos estábamos apoyando en los profesores que ya llevaban cierto tiempo trabajando en Cali y obviamente los primeros semestres pues fueron de muchísimo aprendizaje para nosotros también y pues una riqueza personal y profesional extraordinaria. Así me vinculé y ya de eso estoy cumpliendo entonces como unos 17 años. Usted llegó a ser director del programa de medicina acá en la seccional, ¿cierto? Sí. Usted decía el desagradecido puesto del director de medicina. Bueno, ahí también habría que añadir que pues no era algo que yo busqué, ¿sí? Se presentaron algunas dificultades en el programa y los estudiantes hicieron un paro y bloquearon la universidad y algunas de esas demandas pues son las demandas justas, en el sentido de que había que mejorar los escenarios de práctica y se necesitaban algunos profesores adicionales de algunas asignaturas que estaban allí como ¿Cuándo medio... fue eso? No recuerdo el año exacto, pero debió ser antes pues, de tu ingreso aquí, pero la universidad estaba bloqueada y todo eso. Los beligerantes directores del paro estaban muy inconformes con el director que había en ese momento. Un director, excelente persona, que había sido mi profesor, para el que guardo todo el respeto, pero pues, ellos de alguna manera veían que él tenía como responsabilidades en Cali y responsabilidades acá. Entonces, estaba como más ocupado con las responsabilidades en Cali que con las responsabilidades acá. Entonces no querían esa doble función, que hubiera un médico aquí en propiedad. Y dentro del pliego de peticiones que habían puesto para levantar el paro, solicitaban que el director del programa fuera yo. O sea que eso fue un asunto como medio, ¿qué diría yo ahí? Como revolucionario. Y tengo que decir en lo que yo pero no participé pues para nada. Luego fue que me di cuenta que estaba en ese pliego de peticiones para eso. Ya estaban pasando varias semanas y el programa estaba allí detenido. Entonces el rector me llamó y me presenté pues en Cali y lo que él dijo es asuma esa dirección y ponga a esos estudiantes, a esos manifestantes a estudiar y bueno, eso fue lo que hicimos. Estuve como unos 2 semestres tal vez, era solamente como en la coyuntura, pero en esa coyuntura termina siendo un cargo ingrato porque a veces cuando digo un cargo ingrato es porque estás en una muy alta responsabilidad y en la que necesitas una gran capacidad de decisión y no había esa gran capacidad de decisión. Casi todas las decisiones del programa estaban subordinadas a lo que sucedía desde Cali, entonces se vuelve muy ingrato saber qué cosas que podrías resolver aquí, decisiones que podrías tomar, resolver cosas como qué profesores no deberían de continuar, qué profesores deberían de ingresar, y en ese momento es posible que esas cosas hayan cambiado, estoy hablando en ese momento. No ha cambiado, se lo digo que no ha cambiado, o sea, yo quiero mucho mi universidad, la quiero mucho, pero hay cosas que sí deberían cambiar y, por ejemplo, ese es un gran problema que aún continúa, entonces, está muy ligado a Cali. Se estaban apenas empezando las direcciones del departamento y ni siquiera en lo que uno podría generar como cierta autonomía para cómo organizar los profesores y las horas de los profesores, eso lo manejaban desde Cali. Entonces era muy tenaz estar respondiendo a los profesores, respondiéndole a los estudiantes, respondiendo a la familia de los estudiantes, y a la comunidad con un programa y no tener como el poder para resolver todo eso. Entonces por eso estuve en un corto plazo y regresé a lo que verdaderamente más me ha apasionado, que no era el cargo administrativo, sino el cargo ya de docente directo. Entonces ahí hubo como ese paréntesis, igual, ingrato y todo, pero enriquecedor para la vida de uno, en todo lo que uno aprendió, la experiencia, ya el relacionamiento más directo con los profesores, conflictos con algunos profesores que se tuvieron que ir, algunos profesores nuevos que pudieron llegar también en ese periodo, pero digamos que eso fue lo que ya pasó. Perfecto. Entonces ya hemos conocido un poco la parte profesional, lo que quizá muchos estudiantes hemos visto y conocido de usted, pero profundicemos ahorita un poco más, doctor, en su vida, en su parte como persona. Y usted ahorita al comienzo nos comentaba, tiene 2 hijos, una esposa, los quiere mucho, es un cristiano muy ferviente, porque incluso en sus clases también en un momento nos llega a hablar de Dios sin exceder los límites.
Pero entonces, doctor, ¿quiénes son esos pilares fundamentales o personas que no pueden faltar en su vida y por los cuales son su razón de ser? Sí. Bueno, cuando me han preguntado, por ejemplo, que cuál es el propósito, la finalidad de mi vida, el propósito, la finalidad de mi vida ni siquiera es ser médico y tampoco es ser docente universitario en el programa de medicina. El propósito de mi vida es la construcción de una familia. Siempre la tuve así como clara. Entonces los pilares de, de mi vida es esa familia. Primero la familia de origen, mis papás, ¿sí? Por los cuales uno pues definitivamente llega acá y que uno no se alcanza a imaginar, pues si eran más hijos, si eran momentos como más difíciles, cómo logrado esos papás sacar esos hijos adelante. Es una cosa verdaderamente extraordinaria y toda la gratitud pues para ellos. Pero ya no mi familia de origen, sino mi familia actual, pues mi esposa y mis 2 hijos, esos son mis pilares fundamentales. Por ejemplo, sus hijos, doctor, ¿qué representan? Los sigo mucho en redes sociales, obviamente es, como lo digo, un ejemplo a seguir en ciertos ámbitos de mi carrera profesional y como persona también. Y lo sigo en las redes sociales y veo que usted es un padre muy orgulloso. Veo mucho que publica muchos logros de sus hijos. Por ejemplo, vi hace unos días que subió la publicación como el boletín de notas de su hijo, diciendo que estaba muy orgulloso de que haya ocupado uno de los primeros lugares en su grupo. ¿Qué representan sus hijos para Pablo Moyano? Yo creo que todos los papás viven muy orgullosos de sus hijos, solo que algunos los expresan más que otros y encuentran unas maneras distintas de manifestarlo. Pues ahora que menciona las redes sociales, pues tendría que decir que yo apenas estoy empezando con el tema de las redes sociales y aprendiendo acerca de esto. Entonces cuando hacen, digamos, reciben como una mención, un reconocimiento así, entonces aprovecho y lo coloco allí porque sé que hay muchos familiares y amigos cercanos que también se van a alegrar pues con esos logros. Los logros de los hijos pues lo llenan a uno como de satisfacción, verlos cómo están creciendo y cómo están alcanzando y no sé hasta dónde vayan a llegar ellos. Lo que sí tienen claro mis hijos es que no van a estudiar medicina. ¿Y por qué? No sé, pero no. ¿Nunca les inculcó tampoco? No va a ser una dinastía, una generación de médicos, no. Ya. Y no, digamos que si se inculca o no se inculca, solamente que ellos vayan viendo como el ejemplo y si les gusta que lo tomen para ellos o que cada uno de ellos encuentre su camino. Pues la niña ya está terminando, finalmente resolverá que va a estudiar, pero va a hacer algo mucho más con esas habilidades artísticas que ella tiene. Es una dibujante y una pintora así como muy, muy destacada y seguramente por ahí se va a inclinar. Eso podría cambiar también y no hay presión sobre eso. Y el niño todavía le faltan pues sus 6 años del bachillerato y miramos, en los 6 años tiene muchas opciones para ir cambiando. O sea que de pronto pueda dar la sorpresa al final y diga que sí se interese. Cambió mucho la perspectiva desde su vida, desde la llegada de ellos, desde que nacen sus hijos, doctor. Y tremendamente. Sí, ¿de qué manera? No, los hijos te cambian todo. Los hijos te cambian todo. Yo les enseño que un principio de medicina familiar es que hay que aprender a ser 2 antes de ser 3. Y es que una pareja tiene que consolidarse como pareja antes de que lleguen los hijos. No solamente enseño ese principio de medicina familiar, sino que aplico ese principio de medicina familiar. Los primeros 5 años de casado, los primeros 5 años, estuve con mi esposa sin hijos, ¿sí? Solamente haciendo esa consolidación como pareja. Y como muchos jóvenes modernos y parejas modernas hoy en día, hasta llegamos a considerar en algún momento, bueno, y si la pasamos también así, disfrutamos también nuestra vida así, ¿qué tal si nos quedamos así? Hasta se llegó a considerar, no que fuera un tema persistente de discusión, pero se llegó a considerar. Pero luego llegó Natal y después llegó David y ahora que ya los tenemos decimos, hola, ¿y cómo llegamos a pensar en una vida sin ellos? O sea, como que uno no se la imagina sin ellos. Ahora también con el pensamiento saludable de que ellos van creciendo y encontrarán su propio camino y volveremos a estar como empezamos. Sabemos pues que ese es como los ciclos vitales familiares como los enseñamos y nos llegará el momento otra vez de estar así. Sí, vale, doctor. Veo que es muy apasionado por su familia y también mezclando un poco. Ahora, si te puedo interrumpir allí, Luis Felipe, claro. Algo que creo que es importante. En algún momento de la historia escolar de nuestros niños, hicimos lo que se ha puesto también como muy de moda, que se llama el homeschooling. Lo que hicimos fue los desescolarizamos, o sea, los sacamos del colegio y los educamos en casa durante 1 año. Durante 1 año ellos estuvieron recibiendo las clases con nosotros y fue un año donde también aprovechamos para movernos bastante por el país, o sea que pudimos viajar bastante y pues es muy bueno, por ejemplo, no estar en
en el puente de Boyacá y enseñar que allí es el lugar de la batalla pues, más importante para la independencia, cosas como esas, digamos, como en el terreno. Alguna vez hicimos la lista de todos los municipios que alcanzamos a visitar en el país y si mi memoria no me falla salieron como 64, o sea que fue un año de aprendizaje como en el terreno. Algunas personas preguntan, bueno, y si fue tan buena la experiencia, ¿por qué no continuamos? Y es una experiencia muy, muy buena, pero es una experiencia que también pues demanda una gran dedicación. Claro. Y ya en la medida que van avanzando, yo no me imaginaba, por ejemplo, cuando llegara el momento que tuviera que enseñar física o tuviera que enseñar cálculo, ¿cómo lo iba a hacer? Hay otras materias que uno dice, sí, biología y química siempre me han gustado muchísimo y uno lo podría enseñar, pero ya esas otras cosas, no que no lo puedan hacer, algunos papás lo hacen, algunos tienen instructivos por internet o para las materias en las que no son fuertes como papás, pues contratan un docente para que fortalezca esto, pero ese se volvía como un tema complicado. Y además de eso, para ese momento estábamos considerando salir, digamos, como de la vida urbana en la que estábamos aquí en la ciudad de Palmira y queríamos irnos a vivir como hacia el campo. Entonces, si estábamos viviendo en el campo y estábamos haciendo el homeschooling, la educación en casa, pues nuestros niños no se iban a relacionar con otros niños y no vimos pues saludable eso. Entonces, que si ya íbamos a estar viviendo en el campo, por lo menos que su vida escolar si fuera en la interacción con otros niños, que es una de las críticas más grandes que le hacen al homeschooling. Entonces, ellos están escolarizados estos últimos 6 años. Eso lo hicimos hace 7 años, hicimos eso. Y por ejemplo, David aprendió a leer y escribir con la mamá fue la que le enseñó a leer y escribir, ¿sí? Entonces... Y como vemos, doctor, es una vida tanto profesional como familiar hasta ahora muy bonita, donde todo ha salido muy bien, pero al igual que todas las personas deben haber momentos de crisis, de momentos difíciles, anécdotas que son imposibles de borrar de su memoria. ¿Recuerda usted en ese momento alguna historia así difícil, dura que haya tenido que pasar en su vida? Sí, claro, hay muchas cosas difíciles que uno experimenta y dolorosas. Pero quería señalar antes de meterme en esos temas dolorosos, yo me propuse cuando hice medicina familiar que haría todo lo posible para trabajar, pero que no tuviera que estar haciendo turnos nocturnos ni los fines de semana. O sea, que me ocuparía de lunes a viernes o hasta los sábados, no, e inclusive hasta fuera de horarios de oficina, porque hasta el año pasado, que trabajé en un programa de reumatología en Cali, algunos días salía a las 9 de la noche, pero igual, o sea, como el mensaje era dormir todas las noches en mi propia casa. Ese era como el propósito. Y creo que eso ha ayudado muchísimo al fortalecimiento familiar. Lo mismo que los fines de semana, tratar de estar en casa y estar con los niños y con la esposa la mayor cantidad de tiempo que se pueda. ¿Sí? Ese ha sido como uno de los propósitos. Bueno, yo creo que situaciones difíciles se experimentan en el mundo laboral y en el mundo personal. ¿Sí? Tuve un propósito de empresa familiar. No sé si sabías esa parte, si en alguna vez en las clases las monté y les conté esto, pero inicié una IPS aquí en Palmira. ¿Sí? Esa IPS se llamaba Móvel Unidad de Atención Primaria. Okay. Y el Móvel era el Mo de Moyano y el Bel de Vélez, el primer apellido de mi esposa. O sea, era algo familiar. Tuvimos la oportunidad de trabajar para EPS que eran pequeñas, pero eran las más sólidas que había en ese momento, como era Sanitas, Sura y otra que en este momentico se me escapa, pero allí tuvimos un grupo de profesionales, muchos profesores de aquí era el pediatra, el ginecólogo, tuvimos urólogo, otorrino, o sea, teníamos un montaje muy, muy, muy bueno. Llegó el momento de pensar en que íbamos a crecer mucho más y ya no solamente tuvimos una sede, sino 2 sedes y nos metimos como en esa locura de vamos a ser empresarios y no vamos a buscar trabajo, sino que antes vamos a generar trabajo. De hecho, algunas de las consultas que se hacían en medicina familiar, los estudiantes iban al centro médico y hacían la consulta como escenario de práctica allí con nosotros. Entonces le pusimos todo el corazón y trabajábamos muy, muy fuerte. Mi esposa es contadora, entonces ella se dedicó en toda la parte administrativa de la IPS. Y yo en la parte de la coordinación médica. Entonces se hizo un gran esfuerzo, porque hacer un gran esfuerzo es, consigues una casa antigua y la tienes que adecuar para que cumpla con los requisitos de ley, construir baños, bueno, hacer inversiones grandes, temas de red por historias clínicas sistematizadas. Y después de hacer ese esfuerzo tan grande, esa dedicación tan grande, digamos después como unos 7 u 8 años que funcionamos, finalmente tener que cerrar.
Entonces, pues ahí se te fueron parte de tus sueños. Si tenías ahorros, ahí los invertiste. Todo el tiempo que le dedicaste, no tuviste la retroalimentación, no lo recibiste. Cosas que te costaron muchísimo. Luego que tienes que entregar esos locales, tener que vender los escritorios, los computadores, las unidades odontológicas a unos precios muy, muy, muy baratos. Y después de salir de todo eso, darte cuenta que te quedaron algunas deudas con los proveedores. Tus proveedores de rayos X, de laboratorios clínicos, algunos profesionales y todo eso. Entonces fue una experiencia pues muy, muy formativa, pero fue una, digamos como desde el punto de vista laboral, pues bastante difícil. Tan difícil, no voy a hablar de las cifras, pero sí tendría que decir que después de cerrado el centro médico, tuve que trabajar aproximadamente 2 años más solo para pagar todas las deudas que me habían quedado con esa experiencia. Ya gracias a Dios puedo decir que no debo absolutamente nada, puedo mirar a todas las personas, a todos los proveedores, mirarlos a la cara y decirles transparente, allí no quedó ninguna obligación y tuve que trabajar muy, muy fuerte porque era ya para sostenerme a mí mismo, pero además de eso, para pagar las obligaciones que se habían adquirido. Entonces eso fue muy, 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 muy doloroso. En lo profesional, en lo personal, yo creo que la situación más triste que yo he experimentado en mi vida ha sido el fallecimiento de una hermana que falleció cuando apenas tenía 39 años, como una complicación de una cirugía, hizo un tromboembolismo pulmonar y entrando a una cirugía con una expectativa pues, de salir completamente, pues tener que experimentar eso fue una cosa que sacudió a toda la familia y que aún todavía nos sacude porque eso generó toda una reacomodación y obviamente recordar solo ese momento. Ahora hay un poco más de paz en el corazón, pero fue el momento más triste, más doloroso, no solamente creo que mío, sino de toda la familia que hemos experimentado hasta ahora. Ya, pero supongo que, pues sí, debe ser muy doloroso todas esas experiencias, pero desde esas experiencias y los momentos bajos de crisis, uno pues siempre saca como lo mejor de sí. Yo tenía un docente, el doctor Victoria, que me decía la semana pasada como que cuando uno está en el peor momento es cuando mejor ideas se les ocurre, cuando sale a relucir todas las ideas que usted tiene. Por ejemplo, cuando usted está triste, tiene 1000 planes en la cabeza de cómo va a desarrollar usted para poder salir de esa crisis. Incluso este proyecto de podcast lo tenía planeado ya hace mucho tiempo, como le decía antes de iniciar la grabación, lo tenía pensado hace mucho tiempo, incluso mi proyecto con las redes sociales también viene desde hace mucho tiempo. Tenía un proyecto que se llamaba Latido Público, pero me tomaba mucho tiempo. Y por ejemplo, este del podcast lo tenía ya hace aproximadamente un año, un año. Pero no había tenido como el estímulo de por qué hacerlo, de por qué desarrollarlo. Y llegó ahorita en noviembre, diciembre, bueno, empezó en septiembre realmente. El día de mi cumpleaños tuve un accidente, pues para mí fue muy feo porque me enterré un palo en la pierna y hasta ahora tengo secuelas de eso, todavía me sigue drenando, varias cosas he tenido malas y a partir de ahí siguieron una serie de situaciones que me han tenido un poco mal en estado de ánimo, pero que me han hecho tener muchas ideas y tratar de ocuparme en muchas cosas, tratar de desarrollar varios proyectos para salir de eso. Y creo que este podcast, por ejemplo, en este momento estoy muy feliz de que hayamos llegado, por ejemplo, a este punto. Ya llevamos casi más de media hora de grabación y nos ha salido muy bien y para mí es muy gratificante. Entonces, a lo que digo es que de esos momentos de crisis, uno siempre saca muy buenas cosas, ¿sí? Y quisiera preguntarle, por ejemplo, de esa no viabilidad de su IPS, ¿qué pudo desarrollar de la partida de su hermana, su familia, cómo se desenvolvió después de eso, cómo ha sido la dinámica de su familia a partir de esos momentos de crisis? Bueno, antes de responder, pues felicitarte por esto que estás haciendo y además de que me siento honrado de ser el primer invitado. Ya espero que eso sea algo a muy largo plazo y de un gran alcance que pueda beneficiar a muchísimas personas. Ahora que te escuchaba señalando lo que decía el profesor, hay algunas personas que han dicho que entre más oscura es la noche es como la señal de que ya va a amanecer. Entonces, cuando pasamos esos momentos como tan dolorosos, pues la esperanza que siempre tenemos es que eso no va a durar para siempre, que eso va a pasar y vendrán nuevas cosas. Pues yo tendría que decir que para mí fue muy doloroso cerrar el centro médico, pero profesionalmente después del cierre médico, del cierre del centro médico, de la IPS,
pues no han venido sino cosas buenas en lo laboral. Después de eso vinieron cosas muy, muy buenas, haber trabajado con Confandi mucho tiempo, haber sido el especialista aquí en la clínica, luego en el servicio de urgencias en Cali, luego en el programa de reumatología en Cali, hasta donde trabajé el 31 de diciembre del año pasado. O sea que profesionalmente fue muy, muy, muy gratificante por todas las cosas buenas que vinieron después de eso. Continuar vinculado con la universidad y hacer la consulta en el hospital público de aquí de Palmira, que la hago con ustedes, en Salud Familiar 2, cuando están viendo todo lo de riesgo cardiovascular, y luego en quinto año, cuando ya profundizamos un poquito más en este tema de la consulta. O sea que profesionalmente, vuelvo y digo, eso fue un momento muy, muy, muy doloroso, pero también lo dicen otras personas, que se cierra una puerta y se abren otras, y eso fue lo que sucedió. Se cerró eso y tengo que decir que el tema laboral estaba resuelto, y antes pude tomarme como un mes de descanso, y si digamos terminé cerrando el 30 de noviembre, el 2 de enero ya estaba trabajando, o sea que se abrieron nuevas puertas, y puertas que en ese momento no había considerado. Y en lo que dice respecto a la pérdida familiar, pues el tema es que ella tiene dos niños y estaban muy pequeños en ese tiempo, entonces todo ese reacomodo, mis papás viviendo aquí en Palmira, Palmira o Cali, en ese momento en Cali, y irse para ser abuelos cuidadores de donde ellos estaban, en el Caquetá, cerca de tu tierra, y entonces ese reacomodo que todavía no termina completamente de acomodarse, pues muy, muy, muy difícil. ¿Qué descubrimos en todo ese tiempo? Que creo que la fe en Dios es muy, muy poderosa para traer consolación y para permitirnos levantarnos nuevo día, nuevamente con esa esperanza de que vendrán cosas mejores, ¿sí? Que vendrán cosas mejores. Ahora ver a mis sobrinos, verlos pues ya muy, muy grandes, entre otras cosas. Mi sobrina está en Neiva estudiando enfermería en la universidad, en la USO, en la Surcolombiana. Entonces, bueno, como genial. Sí, sí, sí. Ya, bueno. Y de lo todo que hemos hablado, pues se ha notado que usted es una persona muy espiritual, muy ligada a Dios. ¿Cómo llega Dios a su vida, doctor? ¿Cómo llega a ser usted una persona tan espiritual? Como le digo, en las clases usted siempre como que nos da un poco de enfoque de Dios, pero ha sabido discernir muy bien esos dos campos entre lo científico y lo teológico. Bueno, este podcast va a estar muy largo entonces si entramos en ese tema. Así son los podcasts, son largos. La verdad es que primero hay que hacer esa distinción entre la espiritualidad y la religiosidad. Y yo estaría en la parte de la espiritualidad más que en la religiosidad. Entonces, la idea es que hay que tener una fe viva. Yo creo que Dios está cercano a todas las personas, solo que algunas personas lo perciben y otros, digamos, como que se resisten o se niegan a percibirlo. Yo empecé muy joven a tratar de ser muy, muy atento y a hacer esa percepción de que Dios debía ser real y que podía acompañarme. Y me acompañó en mi terminación del bachillerato y en mi formación médica. Sentí que Dios estaba presente todo el tiempo, y detrás del nacimiento de un bebé o de una cirugía exitosa, de un paciente que se logra controlar, todas esas cosas era como de alguna manera ver que teníamos los medios eran los medios médicos que teníamos para eso, pero que había Dios por encima de todo eso, ayudando también para que de esa manera no perdamos como nuestra objetividad como médicos. Y creo que entonces esa realidad de la presencia de Dios en nuestra vida nos puede ayudar en lo personal, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida familiar y en nuestro desempeño profesional. Entonces no es ser como un religioso de labios para afuera, sino, o sea, se lo está viviendo espiritualmente. Entonces, como Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, que no sea tanto el discurso, sino la vida misma, que es el fruto de una persona que demuestre pues qué tan viva o qué tan muerta está la fe de esa persona. Entonces ha sido como por allí. Creo que aún en la misma definición de salud, la Organización Mundial de la Salud dice que es más que la ausencia de enfermedad, y es el bienestar físico, mental y emocional. Y la definición se quedó corta de salud, porque se queda solamente hablando de lo físico, de lo mental y de lo emocional. Y lo espiritual no es lo mental, y lo emocional es más profundo, quedó por fuera de la definición misma. Entonces es esa fe viva que nos ayuda aún para generar salud, bienestar, para que lo personal, en la pareja, en la familia y aún socialmente podamos estar mejor. Muy bien, doctor. Cambiando un poquito radicalmente de tema,
y dejando atrás algo más sentimental. Hablemos de sus favoritos, doctor, de las cosas favoritas que usted tiene, de un poco más su parte personal, como lo he dicho durante todo el podcast. ¿Cuál sería su libro favorito? Bueno, ahora estoy leyendo menos, Es un gran lector, pero dice que es un gran es un lector, gran ¿no? lector. Yo creo que, pues, voy a sacar la Biblia, porque la Biblia no es un libro, digamos, como de lectura rápida, de leer y terminar, sino que es el libro para leer el resto de nuestra vida, que lo hago habitualmente y medito sobre él y comparto con otras personas respecto al significado de la aplicación que encuentro allí. Pero creo que hay un libro que fue muy significativo para mí en un momento de mi vida y tiene que ver con el libro de fe. El libro se llama Evidencia que exige un veredicto. El autor es Josh McDowell, siempre fue como la figura cumbre, pues, porque en ese caminar espiritual a veces uno tiene muchas dudas, muchas preguntas, y hasta dónde la fe es como un salto al vacío. Y descubrieron en ese libro que es la experiencia de muchas personas que dicen que yo no quiero considerar mucho lo espiritual porque eso es como que voy a perder la razón, pues, en eso. Entonces Josh McDowell, que vivió esa experiencia, le da unas razones de peso muy bien argumentadas de por qué la fe cristiana no es un salto al vacío. Y el libro se llama Evidencia que exige un veredicto. Adicional a eso, hace como unos 3 o 4 años, Josh McDowell estuvo en Cali. Una de las fotos que yo valoro más es una foto que tengo con Josh McDowell, porque fue como el autor que leí cuando tendría que 13, 14, 15 años, y ahora encontrármelo, llegando a mis 50 años, encontrármelo, pues eso fue como, me imagino como cuando en las películas la gente ve al superhéroe, pues, o cuando la gente en la calle se encuentra con alguien de la farándula o algo. Era mi autor favorito tenerlo allí, tener una foto con él, y fue muy amable para la foto también. Entonces ese es un libro que recomiendo ampliamente. Ese libro tiene como una versión más cortica, porque es un libro denso, es un libro de consulta, pero tiene una versión más cortica que se llama Más que un carpintero. La gente lo puede encontrar por internet fácilmente o comprarlo, pues se llama así, Más que un carpintero, y sigo recomendando a Josh McDowell como uno de mis autores favoritos. Muy bien. Doc, y No también, es el único autor, ¿no? Pero es uno de sí, mis sí. favoritos. Además de ser un gran lector, usted es un gran cinéfilo. Y durante casi todas las clases, yo creo que usted siempre nos lleva una película tratando de llevarnos una historia. Recuerdo mucho que en la clase de osteoporosis, usted nos llevaba a colación la película En busca de la En felicidad. busca de la felicidad. Cómo ese muchacho llevaba el aparatico para medir la densidad ósea. Y creo que, por ejemplo, para mí esa recomendación que usted me hizo de esa película me ha marcado la vida y es una de mis películas favoritas ahora. La vi, me encantó. ¿Cuáles son sus películas, sus películas favoritas, siendo un gran cinéfilo usted, doctor? Mira que me ha gustado eso de las películas. O sea, cuando yo voy a cine y apagan las luces, o sea, yo estoy metido en esa historia. Ajá. Y por eso son como tan significativas las películas, y por eso las recomiendo, con temas de familia. Ahora que hace la referencia de En busca de la felicidad, el protagonista real, que se llama Chris Garner, en ese momento representado por Will Smith, él está vendiendo unos aparaticos que eran con los que se hacía el tamizaje de la osteoporosis. La gente ni cuenta se da, pero tomar ese elemento de la película y vea, osteoporosis. Me acuerdo que la presentación en diapositivas de osteoporosis empieza con esa cajita y luego al final explicamos qué es. Pero podría ser cualquier película que uno ve y decir, bueno, ¿y esto como qué? Por ejemplo, una película que ahora estoy recomendando con mucha frecuencia es una película de dibujos animados que se llama WALL-E. Buenísima. Y la película de buenísima. WALL-E es una película, a los niños les parece aburridor, y hay que decirlo, es una película aburridora para un niño, porque es una película para un adulto. Es un adulto que considere qué es lo que está haciendo con su vida hacia el futuro, cómo nuestros hábitos están cambiando de una manera que nos están condicionando hacia la enfermedad. Y los dibujos animados muestran tomando cada vez bebidas más azucaradas en unas sillas que levitan. Entonces ya las personas llegan a un momento donde están en un peso en que ya la fuerza de las piernas no es capaz de sostenerlo, están completamente enfermos. Y llega un momento crítico de la película donde, o sea, la vida y la muerte, el futuro de la humanidad depende de que un ser humano se pueda poner de pie. Ya no puede. Algo tan sencillo. Entonces, como no solamente quedarse como con los muñequitos, sino como, o sea, ¿qué es lo que hay detrás de esta historia? Eso me parece ahí como Ya que increíble. usted tocó ese tema de que WALL-E es como una película más para adultos que para niños, si no estoy mal es una película de Pixar y es por lo general esas películas de Pixar, además a pesar de que son animadas, en su mayoría son de unos temas
muy densos, que no son realmente para niños, sino para adultos. Soy gran fanático también por Pixar Sí. y por ejemplo Wall-E sí me parece que es una película que sí como que dicta para dónde va, Para verla. para dónde puede ir la sociedad en este momento incluso, que salió hace como más de 15 años, pero que tiene mucho sentido a lo que va, la dependencia a la tecnología, la obesidad, el sedentarismo Tremendo. y creo que Sí. ha hecho un enfoque muy bien de la sociedad. Sí, De es acuerdo. cierto. Ahora, películas hay mucho. Si tuviera que escoger como una película, una que también la traigo en las clases a veces, es la película de Volver al Futuro. También. Sobre todo la 1, es una trilogía, las 3 son muy buenas, pero la 1, cómo esas pequeñas cosas, esas pequeñas decisiones que yo tomo hoy pueden tener un impacto tremendísimo hacia el futuro, solo pensar en eso. No en la historia como tal y lo reforzada de la ciencia ficción que pudiera estar allí, sino esa implicación. Perdón, una pequeña decisión que yo tomo hoy, ¿cómo puede cambiar el resto? Eso me parece tremendo. Ahora con mi niño, pues ya uno no va tanto a cine y en la pandemia pues menos que se iba a cine. Entonces pues uno termina viendo muchas series pues con los niños y tratar pues de compartir con ellos y tratar de que qué hay detrás de eso, ¿sí? Aún hasta en una película de superhéroes hay unos valores que uno puede rescatar y vale la pena verlos con ellos. Entonces ya los niños quieren que uno vea, con David estoy viendo Flash, con Natalia está esperando que salga la siguiente temporada de Stranger Things, entonces está en eso. Si tuviera que recomendar una serie, recomendaría una serie que es sobre la caída de Constantinopla. Es una serie como con documental y crean lo que a mí que me ha gustado la historia y la historia de la humanidad en general, siempre pensé que lo que partía la Edad Media de la Edad Moderna era el descubrimiento de América. Viendo esa serie uno se da cuenta de que no hubiera habido descubrimiento de América si primero Constantinopla no cae en el poder de los turcos. Era muy importante que las grandes obras que estaban allí en Constantinopla salieran del oriente y fueran a occidente hasta para que llegáramos a descubrir este continente. Entonces, esa la recomendaría, muy, muy corta, pero valdría la pena. Y si tuviera que recomendar una película, una antigua y una reciente, una antigua, hay una película que se llama Sueños de Fuga, o originalmente se llama La Redención de Cham, que es como se llama la cárcel. Esa es una película que todo el mundo tiene que ver. ¿Ya? Ahí está Morgan Freeman, está Tim Robbins, es una película tremenda, tremenda. Habla como de la falsa religiosidad y cómo hasta en el momento más oscuro de la vida uno se puede salir al otro lado del túnel y se llama así Sueños de Fuga. Y reciente yo creo que hay que hacerle propaganda a la película de Encanto. Ha recibido mucha crítica, hay mucha gente que no le gusta. La animación es muy bonita, las referencias que hacen a Colombia son tremendas y la música es poderosa. Sí. ¿Sí? La música es poderosa. Yo sentí que la película es como una especie de musical. O sea, a pesar de que Disney en todas sus películas tienen como su musiquita, esta está mucho más enfocada a que es como casi toda la película hay música, es como más bien un musical. Sí, me gustó, pero tengo ahí mis reservas con musicales. Pero bueno, está bien, es película de recomendar. Y yo tampoco soy de musicales, pero mi hija en estos días me hizo ver una película con ella, de esas de musicales, yo como que las sufro. Se llama algo así como Tic Tic Boom. Resulta que el director, el productor, el compositor de esa película es el mismo de las canciones, Lin Miranda creo que se llama, de las películas de Encanto. De Encanto, sí. Y ese Tic Tic Boom es un de musical, Disney, pero yo recomendaría que los que no lo han visto lo vean, vale la pena. Además creo que está nominado al Oscar Andrew Garfield, que es el segundo Hombre Araña, es el protagonista. El sorprendente Hombre Araña. Y hace qué papel tan espectacular, aunque él es el que canta y todo. Muy bueno. Ya que usted se que otro paréntesis. Dejemos cine ahí. Tampoco me gustan los musicales mucho. Pero hay un musical que se llama La La Land. Ese no lo he visto, pero lo tengo ahí pendiente. Recomendado solamente. Lo tengo ahí pendiente y lo veré. Es muy bueno. Claro que sí. Ya hablamos de películas, ahorita hablemos de música, doctor. ¿Cuál es su género, su música favorita, su canción favorita y su cantante o agrupación favorita? Mira que ahora sí estoy muy poco musical últimamente, ¿sí? Yeah. Estoy muy poco musical ahora, pero recuerdo que el grupo Nietzsche para mí era como de lo más destacado. Y algunas personas me preguntan, y mis hijos a veces también preguntan que cómo fue que conquisté a la mamá. Y tengo que decirles que cantando y bailando, ¿ya? Y me aprendí por ejemplo, Nuestro Sueño era una de las primeras letras del grupo Nietzsche, que es hermosísima, que me la aprendí completa y que se la canté a la que era mi amiga en ese tiempo, que ahora el 19 de abril,
que viene, cumplimos 30 años de habernos hecho novios y ya 21 de casados. Entonces, cantando el grupo Nietzsche. En ese tiempo, en los grupos juveniles que estábamos, las reuniones sociales que se hacían, que eran unas reuniones muy zanahorias, pues por decirlo así, que era de bailar y estar allí juntos y tomar agua y gaseosa y nada más, sonaba mucho el merengue. Entonces, digamos que los hermanos Rosario, Sergio Vargas, Juan Luis Guerra eran como los que mandaban la parada para el tema del baile, y el grupo Nietzsche también, pero el grupo Nietzsche era con la letra de las canciones y poder cantarlas. Esas eran como las referencias musicales, ¿sí? Muy tropical. No es muy extenso, pero muy tropical, muy caleño. ¿Y su plan favorito, doctor? O sea, su plan de ocio, además de cine, escuchar música, estar con su familia, ¿cuál sería como su plan favorito de todos? Bueno, los planes favoritos míos están enfocados como a dos cosas ahora, ¿sí? Uno que ha sido antiguo y que perseveramos es lo que llamaría como la comunión cristiana, y es poder estar con otras personas e interactuar sobre temas espirituales. Allí oramos, cantamos, leemos la Biblia y sacamos como una aplicación para nuestra vida. No es una nueva religión, no es una nueva congregación, es en la sala de una casa, en el patio de una casa, estar juntos. Y eso es muy importante para cultivarme espiritualmente. Y ahora lo estoy acompañando, sobre todo en este año, que estoy con el tema de la actividad física. Yo siempre esto lo cuento como medio chistoso, pero para vergüenza de mí mismo. El tipo que más enseña acerca de la importancia del ejercicio para generar salud es un internista de apellido Duperli. El doctor Duperli es la autoridad en Colombia sobre eso, y yo estoy capacitado, estoy certificado por el doctor Duperli como prescriptor del ejercicio. Pero era una prescripción del ejercicio que yo prescribía a mis pacientes, pero que yo no hacía. Era un teórico del ejercicio. Entonces, a partir de este año, ese fue un propósito de este año, he estado muy juicioso, estoy tratando de ir a un entrenamiento que se llaman entrenamientos funcionales, que la idea es con el mismo peso del cuerpo trabajar y hacer una hora diaria. No es llegar a hacer lo que una persona quiera hacer, sino como una hora de clase o de entrenamiento funcional en horas cortadas, de 7 a 8, de 8 a 9. De hecho, ahora iré, cuando salga, a hacerlo de 12 a 1 o de 1 a 2, una hora de entrenamiento. Eso ha sido muy bueno, ¿sí? Ha sido muy bueno en el sentido de que, pues primero dejé de ser un teórico y estoy practicando, y eso me da como más autoridad moral para hablar de ejercicio con mis pacientes y con mis estudiantes. Me ha permitido bajar un poco la barriga, la obesidad abdominal. Tengo unos laboratorios que me hice en la mitad del año pasado, que estábamos en ese sedentarismo pues de la pandemia. Estoy próximo a hacer unos nuevos controles, pero yo anticipo que mi azúcar en ayunas, mis triglicéridos, mi colesterol van a estar más bajitos. Me siento como con más vitalidad, con más fuerza, con más elasticidad, con más coordinación, con mejor equilibrio, y entonces eso me tiene muy contento. Mi esposa fue la primera que inició en ese plan de estilo de vida saludable, que normalmente uno lo acompaña con unos cuidados de la alimentación. Tengo que confesar que mi esposa es mucho más juiciosa con eso que yo. Todavía hago algunas trampas, pero estoy tratando de disciplinarme con eso. Y bueno, si ha sido tan beneficioso para nosotros, pues metamos a nuestros hijos en el mismo cuento. Entonces ya la niña también lo está haciendo, y con David empezamos esta semana, precisamente empezamos eso de la actividad física, el entrenamiento funcional. Pues no sé si en el podcast puedo hacer el comercial, pero se llama Victory Funcional. Okay. Hay 2 sedes aquí en Palmira. Aquí en Palmira. Y vale la pena que... No tiene que ser ese, pero la idea es que lo haga la persona. Ahora hay muchas opciones. Una persona puede poner en el YouTube, en un video, y hace el entrenamiento desde su propia casa. Lo importante es que hagamos actividad física. Incluso se nos recomendaba cuando estábamos viendo esa clase un video se llama 23 horas y media, ¿no? 23 horas. Hoy tener buena recordación de todas esas cosas, porque han pasado como unos 2 años de esas clases. No más. O tal vez más. Como 3 años. No, es que sus clases son muy buenas. Yo creo que los docentes que mejor transmiten conocimiento ha sido el doctor Moyano. Hay que decir. Entonces les recomiendo también un video que se llama 23 horas y media, ¿sí? Vamos a terminar vanidoso yo de este podcast. Es que también este podcast era más de conocer al doctor Moyano y como una especie de homenaje, doctor. Yo creo que lo que yo estoy diciendo, más que mi propio criterio, es algo que tenemos la mayoría de estudiantes de esa seccional con usted, doctor. Incluso lo he discutido mucho con mis compañeros, y incluso hay un hecho que es irrefutable, y es que, por ejemplo, para imposición de batas, para la ceremonia de grado,
el médico que yo creo que sabe en la mayoría o casi todas que nunca puede faltar en esa foto es el doctor Moyano. Y los doctores que dan esas ceremonias son los que los estudiantes más quieren porque somos nosotros los que los elegimos para que vayan. Y el doctor Moyano yo creo que ha estado en la gran mayoría de esas Sí. ceremonias. Entonces yo creo que esa también es una manera de demostrar esa gratificación y como el gran admiración que tenemos a usted. Y yo me siento de verdad muy, muy honrado cuando lo hacen y lo recibo con humildad, pero además de eso con un gran compromiso de que hay que seguir haciendo la tarea bien hecha de aquí en adelante para las futuras generaciones. Y también váyase preparando para la de nosotros ahorita a mitad de año, doctor, también. Bueno, Esa ceremonia de graduación yo creo que que si Dios lo vamos a permita hacer, estaremos allí, claro muy, que sí. muy probable eso. Y entonces, doctor, ya para finalizar este podcast, antes que nada, muchísimas gracias por estar en esta conversación tan bonita. Doctor, un comentario, alguna recomendación, un mensaje, algún consejo para alguien que quiera entrar a estudiar medicina, a aquellos que están empezando, a aquellos que están pensando en ese momento entrar a una carrera como la medicina. Sí, yo creo que hay mucha gente que se desanima en el sentido de que el sistema de salud no está tan bien y que de pronto la remuneración económica no va a ser la que históricamente era para los médicos, pero yo creo que a uno en la vida no lo tiene que impulsar lo económico. Aunque lo económico es tremendamente importante y no lo podemos marginar, no puede ocupar el primer lugar. Y si lo que la persona está buscando es encontrar 1000 oportunidades para servir, para beneficiar a otros, para lograr una mejor calidad de vida, pues la medicina es una opción extraordinaria. Entonces, que no se desanimen. Que es muy larga y que es muy difícil, las dos cosas son ciertas. Es larga y es difícil, pero las cosas que valen la pena generalmente demandan tiempo, ¿ya? Y demandan un gran esfuerzo para al final uno poder mirar hacia atrás y decir, valió la pena el camino que he recorrido. Entonces, los animaría con todo el entusiasmo que lo hagan Vale. y que los podamos tener por aquí, Muchísimas gracias. tener la oportunidad de Doc, compartir. antes que nada, abrió usted hace poco consultorio para consulta personalizada, para llevar sus tratamientos, llevar su progreso con médico familiar. Hagamos un momentico ahí la cuña y la publicidad. Ah, bueno, hagamos la cuña, claro que sí. Estoy en Nuestra Señora del Palmar, la clínica que queda cerca de la clínica Palmira, en la 31, en la salida hacia Cali, en el consultorio 302. Y bueno, ahí estoy para servirles. Recordemos, ¿quiénes podrían visitar a...? Bueno, la consulta de medicina familiar, como hablábamos al comienzo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedades crónicas no transmisibles. Quiero hacer un fuerte énfasis en algo que se ha convertido en el problema número 1 de salud en Colombia, que es el sobrepeso y la obesidad. Ese va a ser el fuerte de la consulta. Y entonces estoy allí para servirles, ¿sí? Estoy en Nuestra Señora del Palmar, consultorio 302. Recordemos el número para sacar cita. De las citas, si todo, tú me puedes ayudar allí a... Sería 315-215-3529, igual en el video aparecerá ahí. Entonces, ahí estoy para servirles, 315-215-3529. Doctor, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gran placer iniciar este proyecto con una persona tan especial, con un docente, con una persona que ha marcado un hito en mi carrera y en mi vida. Y pues nada, muchísimas gracias, doctor. Recordarle que la gratitud es inmensa hacia usted. Pues Juan Felipe, muchas gracias por la invitación. Muy honrado, de verdad, de iniciar este nuevo caminar, este proyecto en el que estás en esta primera jornada. Y bueno, pues muchísimos éxitos y muchísimas bendiciones. Muchas gracias, doctor.